En la segunda jornada del juicio político contra el expresidente Donald Trump, los fiscales demócratas señalaron al exmandatario como el incitador en jefe del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Los demócratas mostraron imágenes y audios inéditos del ataque. En su primera conversación con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente Joe Biden criticó, entre otros temas espinosos, la represión sobre Hong Kong y las acciones autoritarias en la región. Xi le pidió respetar la soberanía en sus asuntos internos y resaltó que una confrontación sería una catástrofe. Tenemos información desde Beijing. Haití vivió nuevamente violentos enfrentamientos en medio de las manifestaciones en las que los ciudadanos acusan al presidente Jovenel Moïse de mantenerse ilegalmente en el poder. La justicia ordenó la liberación de un juez de la máxima corte del país que estaba detenido tras ser acusado de ayudar a planear un golpe de Estado. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos este informativo en Estados Unidos. En el segundo día del histórico segundo impeachment contra el expresidente Donald Trump, los fiscales demócratas lo acusaron formalmente de incitador en jefe del ataque contra el Capitolio del 6 de enero. Los demócratas revelaron nuevas imágenes y audios del asalto y reconstruyeron lo ocurrido en una detallada línea de tiempo, que incluso pudo haber convencido a algunos republicanos. Veamos más detalles en el informe. El segundo juicio político de Donald Trump arrancó con fuerza. Los demócratas presentaron imágenes inéditas captadas por cámaras de seguridad del Capitolio el 6 de enero. Su argumento es que Trump fue el incitador en jefe de una turba violenta. Hubo un aterrador golpe en las puertas de la Cámara. Nunca olvidaré ese sonido. Grité y llamé de pánico a mi marido y a mis hijos. En la segunda jornada de este proceso, los fiscales demócratas, que también mostraron tweets y extractos de discursos del exmandatario, se concentraron en situar el ataque en el contexto de la cruzada postelectoral de Trump para rechazar la victoria de Joe Biden en noviembre. Lo que vimos fue un hombre tan desesperado por mantenerse en el poder que intentó todo lo que pudo para conservarlo, y cuando se le acabaron las medidas no violentas, recurrió a la turba violenta que atacó su Cámara del Senado el 6 de enero. Parece muy poco probable que los demócratas puedan lograr la mayoría de 2/3 en el Senado necesaria para obtener una condena, pero los argumentos parecen estar haciendo mella en la bancada republicana. La evidencia que se ha presentado hasta ahora es bastante convincente. La serie de videos que hemos visto, un nuevo recordatorio de lo que hemos vivido y, por desgracia, lo que algunos no vivieron, es muy inquietante. Una encuesta de la agencia Reuters revela que un 47% de las personas aprueba una condena contra Trump, otro 40% la rechaza. Previamente, nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos contó qué se espera para hoy en la tercera jornada del impeachment. Pues empieza nuevamente al mediodía hora de Washington, y los administradores demócratas, los representantes de la Cámara que ayer pues presentaron estas evidencias, tendrán nuevamente 8 horas. Solamente hoy podrán seguir presentando las pruebas. Se espera que no se tomen las 8 horas. Presentarán algunos videos, algunos argumentos adicionales, y después será el turno de la defensa de Donald Trump. Los abogados de Donald Trump tendrán también 2 días, en total 16 horas, para defenderse, para exponer su caso y argumentar por qué Trump no debería ser hallado culpable de este impeachment. Después vendrá entonces las preguntas, 4 horas de preguntas. Después de eso, testigos, si es que se citan, y después la votación final que, según hemos leído y hemos escuchado de miembros del Congreso, podría cerrarse el 15 de febrero. Continuamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden sostuvo su primera llamada telefónica con su homólogo chino Xi Jinping y en su conversación criticó los abusos de Beijing contra minorías en la provincia de Xinjiang, la represión en Hong Kong y las prácticas económicas que tildó de coercitivas e injustas. Hoy fui informado de un nuevo grupo de trabajo sobre China del Departamento de Defensa que el secretario Austin está liderando para analizar nuestra estrategia y conceptos operativos, tecnología, ubicación de la fuerza y mucho más.
El grupo de tarea trabajará rápidamente basándose en expertos civiles y militares de todo el departamento para proveer en los próximos meses las recomendaciones para el secretario Austin en temas prioritarios y puntos de decisión, de manera que podamos graficar un camino sólido hacia los asuntos relacionados con China. El mandatario chino pidió prudencia sobre los asuntos internos del país y abogó por la cooperación entre las potencias. De acuerdo con la prensa oficial china, para Beijing es clave que Joe Biden descarte una confrontación entre las naciones. Desde la capital china, nuestro corresponsal Adrián Foncillas tiene los detalles. La prensa china sostiene hoy que Xi Jinping le habría advertido a Joe Biden de que debe tratar con mucho tacto temas como Xinjiang, Hong Kong o Taiwán, porque todos ellos son asuntos que afectan a la integridad territorial china y esa es la tradicional línea roja de Beijing. Xi Jinping también le habría dicho a Joe Biden que la cooperación es la única vía para solventar conflictos, que eso no solo ayudará a ambos países sino al mundo entero y que la confrontación solo conduce al desastre. La prensa china ha hecho una valoración muy positiva de la llamada que ambos líderes han mantenido esta mañana. Recuerda la vieja relación que mantienen y se congratula de que China y Estados Unidos hayan recuperado canales de comunicación que habían quedado arrasados durante el mandato de Donald Trump. También valora que la llamada se haya producido coincidiendo con el Año Nuevo chino, lo que es interpretado no solo como un gesto de respeto hacia Xi Jinping, sino hacia todo el pueblo chino. Y por último, también se congratula de que Joe Biden haya definido las relaciones bilaterales como de competición, pero no necesariamente de conflicto. En Myanmar, la junta militar que efectuó el golpe de Estado el pasado 1 de febrero realizó nuevas detenciones contra personas con cargos de elección popular mientras continúan las multitudinarias protestas a las que se unieron diferentes etnias del país. A esto se suma la alerta por una ley de ciberseguridad que ultiman los militares y que denunciaron cerca de 160 ONGs del país. La normativa permitirá llevar a cabo apagones de Internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios. La Comisión Europea rebajó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2021. Previamente se situaba en 4,2% y ahora pasó a 3,8%. Sin embargo, en la Comisión lo ven como una salida del túnel de un 2020 sin precedentes. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos amplía. Buenas noticias para la economía de la Unión Europea después de un 2020 catastrófico. Vuelven las buenas noticias. Según las previsiones económicas de la Comisión Europea, la economía de la zona euro crecerá un 3,8% en 2021 y un 3,7% en el conjunto de la Unión. Bruselas cree que en 2022 la Unión Europea podrá despedirse de las malas noticias porque podrá volver a los niveles de la crisis de la pandemia, anteriores a la crisis de la pandemia, por lo tanto mejorará sus previsiones económicas gracias a un crecimiento mayor de lo previsto. Según la previsión, todos los países europeos crecerán, aunque a ritmos distintos. El país que liderará este crecimiento será España, con un crecimiento superior al 5,5% en 2021, después de un 2020 en que tuvo una caída en picado de su economía del 11%. Será el país que más crecerá. Le seguirá Francia con un crecimiento del 5,5%. Bruselas cree que se empieza a ver ya la luz al final del túnel en la economía después de una pandemia que ha afectado gravemente a los países europeos y se espera que con el refuerzo de las campañas de vacunación en las próximas semanas y también sobre todo los fondos de recuperación que se espera que puedan llegar a finales del verano pueda mejorar la economía sustancialmente, por lo que hay motivos para la esperanza en la economía de la Unión Europea. En otras noticias, aumenta la tensión en Haití. Este miércoles se registraron fuertes choques entre la policía y los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Entre tanto, un tribunal ordenó la puesta en libertad de un juez de la máxima corte del país que había sido detenido con otras 20 personas por supuestamente ayudar a planear un golpe de Estado y el asesinato de Moïse. Veamos el informe. La camioneta de una emisora de radio envuelta en gas lacrimógeno y otros periodistas aplicando primeros auxilios a sus compañeros. Mientras las protestas siguen creciendo, la policía haitiana ha sido acusada de una violenta represión que incluso ha tenido como objetivo a miembros de la prensa claramente identificados.
Las tensiones aumentan en Haití, con la población exigiendo la dimisión del presidente Jovenel Moïse. El mandatario Jovenel Moïse está llegando a su fin. No volveremos a la dictadura. Los opositores argumentan que su mandato presidencial terminó el domingo. Desde antes del 7 de febrero la situación es grave y después de esta fecha el presidente perdió toda la legitimidad porque su mandato ha terminado. La situación se ha agravado y la dictadura empeora. El presidente Moïse argumenta, sin embargo, que juró su mandato de 5 años en 2017, por lo que todavía tiene el poder hasta febrero de 2022. Estados Unidos ha respaldado esta postura, aunque su embajada emitió un comunicado en el que dice estar profundamente preocupada por cualquier acción que pueda dañar las instituciones democráticas de Haití. El domingo, funcionarios leales al presidente afirmaron haber frustrado un intento de golpe de Estado contra él y arrestaron a 23 personas, entre ellas un juez del Tribunal Supremo, quien obtuvo este jueves su orden de liberación. El martes, Moïse trató de sacar del cargo a otros 3 jueces que fueron propuestos como posibles líderes nacionales interinos por la oposición. La organización Human Rights Watch asegura que el asesinato de líderes sociales en Colombia significa un fracaso para el gobierno del país. Con más de 400 líderes y lideresas asesinados a manos de grupos armados desde 2016, según un informe de la entidad, Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos. La ONG insta al gobierno a actuar urgentemente para detener la matanza de activistas. Natalia Plazas tiene los detalles. Colombia es, de lejos, el país de América Latina con más asesinatos de líderes sociales. Una conocida verdad que pone nuevamente de manifiesto la organización Human Rights Watch en su último informe. Los riesgos se dan en los territorios, en las zonas rurales, en Colombia, donde comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinos son extraordinariamente vulnerables a las amenazas, a las presiones, a la extorsión, y finalmente incluso pueden ser asesinados lamentablemente con impunidad por grupos irregulares armados, por mafias, por guerrillas, por grupos disidentes de la FARC. El documento señala más de 400 asesinatos de defensores de derechos humanos desde 2016, pero de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 710 activistas han sido asesinados en el país en ese mismo periodo. Los asesinatos han incrementado desde entonces con el surgimiento de nuevos grupos armados. Muchas veces cuando se escuchan de estos problemas, el gobierno ordena el traslado de tropas del ejército. Y esas tropas se dedican a combatir a los bandidos, a los delincuentes que están precisamente detrás de estos casos, pero no protegen a las comunidades. Y la presencia del aparato judicial es realmente muy precaria. La ONG pide al gobierno aumentar urgentemente la protección a los líderes y garantizar que los criminales enfrenten la justicia. Subraya que a pesar de la existencia de leyes para prevenir ataques, estas en la práctica no los protegen. Días atrás, el gobierno dijo que reforzaría la presencia militar y judicial, pero a pesar de los constantes llamados de atención nacionales e internacionales, no ha dado un cronograma detallado de su plan para garantizar a los activistas el derecho a la vida. Vamos a Ecuador porque el candidato presidencial de centroderecha, Guillermo Lasso, subió al segundo puesto en el escrutinio de votos tras la jornada electoral del domingo. Lasso se encontraba por debajo de Andrés Arauz, aspirante respaldado por el expresidente Rafael Correa, y del candidato indígena Yacu Pérez, quien anunció que pedirá una auditoría sobre los resultados en 6 provincias en las que supuestamente se habría producido un fraude. Finalizamos en Japón, donde fuentes cercanas al presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori, anunciaron que presentará su renuncia tras una polémica por un comentario sexista. Durante una junta del Comité Olímpico, Mori se quejó sobre los supuestos inconvenientes que representa la presencia de mujeres en las reuniones. Sus comentarios causaron numerosas condenas, tanto en Japón como en el exterior. Se espera que la dimisión se haga oficial este viernes en medio de una junta directiva. Así llegamos al final de esta emisión. Recuerden que pueden ampliar toda la información en nuestra web, france24.com. En breve continuamos con más noticias.